Bendiciones, queridos amigos que nos escuchan. Le estamos dando continuidad al curso bíblico La Fe de Jesús. En esta ocasión he tenido el privilegio de tener la lección número 6 que se titula Lo que la Biblia enseña acerca del pecado. Y vamos a conocer a la luz de la Biblia dónde comenzó el pecado, cómo llegó a la tierra, cuál fue su consecuencia y lo mejor que leeremos es cómo tenemos que hacer para evitar el pecado. Pero antes que nada, inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por un día que nos has dado, porque permitiste abrir nuestros ojos, Padre, y te doy las gracias también por estar aquí. Quiero pedirte que derrames sabiduría, el Espíritu Santo, para poder abrir tu palabra y entender lo que tú pones en esta lección, Padre. Gracias te doy por todo, no habiendo méritos en mí. Todo esto lo pido amparado en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar con la primera parte. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Apocalipsis 12, del 7 al 9 nos dice: Entonces hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? En el cielo, cuando se rebeló Satanás. La siguiente pregunta nos dice: ¿en quién se originó el pecado? Y lo encontramos en Ezequiel 28, 14 al 17. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Te llenaste de iniquidad, pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. Querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿En quién se originó el pecado? En el querubín protector. Vamos a ver cómo llegó el pecado a la tierra. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Eso lo vamos a encontrar en Génesis 2, del 15 al 17. Y dice: Pues tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas ciertamente morirás. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿En qué consistió el primer pecado? En Génesis 3, 1 al 6 nos dice: Pero Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió igual que ella. ¿En qué consistió el primer pecado? En desconfiar de Dios y confiar en Satanás. La siguiente pregunta nos dice: ¿qué es el pecado? Y la encontramos en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Vamos a la siguiente pregunta: ¿a quién se somete el pecador? En 1 de Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién se somete el pecador? Al diablo. La pregunta número 7 nos dice: ¿cuál es el resultado final del pecado? Y eso lo encontramos en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el resultado final del pecado? La muerte. ¿Qué debes de hacer, querido amigo o amiga? Resistir a Satanás en nombre de Dios. Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios,
y resistid al diablo, y huirá de vosotros. No transseguir con el pecado. Romanos 6:12 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vencer con la ayuda de Jesús. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Tu resolución, querido amigo. Repite después de mí. Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque permitiste pues estudiar una lección más, que es la lección número 6, y has permitido pues que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Te damos las gracias por todo. En el nombre de tu Santo Hijo. Amén. Te invito para que te conectes a la siguiente lección que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Y también te invito para que puedas ver todos estos estudios bíblicos en este enlace. Bendiciones.